hablando de sustentabilidad, ahora este es el tema que va a estar presente. ¿Por qué? Porque estamos siendo testigos de una transformación radical que está marcada por la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas que anticipan así un cambio en el mundo tal como lo conocíamos hasta ahora. Bueno, y esta transformación que los economistas del Foro Económico Mundial han llamado la cuarta revolución industrial es el tema principal que vamos a estar discutiendo en este segundo panel. Ustedes ya lo ven, se están instalando ahí las sillas para poder escuchar este interesante debate que se va a generar en unos instantes más. Bueno, ¿y cómo puede esta cuarta revolución industrial impulsar la inversión extranjera directa y en los negocios globales? Esa es la gran pregunta que va a estar de fondo, y para responder precisamente a esta pregunta y dar cuenta así de estas nuevas dinámicas que hay en el desarrollo de los negocios, hemos reunido a expertos internacionales y también representantes de emprendimientos exitosos de nuestro país que nos van a estar contando de su experiencia. Este panel, como el anterior, también va a estar moderado por Nicolás Paut, que está por acá, para continuar con esta segunda exposición, esta segunda parte. Nico. Muchas gracias, Vivi. Un placer nuevamente estar con ustedes. Hablamos de sustentabilidad. Ahora vamos a hablar de algo más rápido, velocidad, de los datos. Algunos los llaman el nuevo petróleo. De hecho, yo ayer estuve en el Congreso Futuro, donde hablamos precisamente de que los datos, es como un poco lo que pasa con el valor de las acciones, donde dicen que el que le achunta precisamente a la compra de acciones es el que tiene la mejor información. Bueno, ahora parece que todo es información dentro de la revolución industrial. Vamos inmediatamente a presentarles a quienes van a estar en este panel. Primero es ella, es Abby Daniel, gerenta de desarrollo de negocios para América Latina, el Caribe y Canadá de Amazon Web Services. Abby tiene más de 25 años de experiencia en gobierno y negocios internacionales, con especialización en desarrollo, estrategia de negocios, marketing, comunicación y gestión. Un aplauso para Abby. También está con nosotros el vicepresidente de Cloud para América Latina de Huawei, empresa que la conocemos, el líder en infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, así como también en fabricación de dispositivos inteligentes. De hecho, ya es el segundo mayor productor de smartphones en el mundo. Ha trabajado en la industria de las TIC durante más de 20 años, incluido en empresas líderes como Cisco e IBM. Me refiero a Xu Jun, a quien deseo también un aplauso para él, por favor. Xu. Nice to meet you. Thank you for being here. Ahora, una persona que yo creo que ustedes conocen, él es fundador y también jefe tecnológico de la empresa que desarrolló el mayor éxito, como se dice en el mundo del Venture Capital, de la historia de nuestro país. Presentémoslo inmediatamente, Daniel Undurraga de Corner Shop. Adelante, Daniel. Cuarto integrante de este panel, ya lo mencionó Kate Ambrose, como un ejemplo muy bueno de un emprendimiento chileno que ha sido visto con muy buenos ojos en el mundo de los inversionistas. Me refiero a Matías Muchnik, que es CEO y fundador de Notco, una empresa de tecnología que pretende cambiar la forma en que los humanos comemos, utilizando la inteligencia artificial para desarrollar versiones vegetales de alimentos como carne, queso, leche y huevos. Incluso, de hecho, han desayunado una mayonesa muy particular. Matías, adelante, por favor. Un aplauso para él. Matías. Y, por último, también parte del sector público. Quiero presentar a Rocío Fonseca, gerente de innovación de Corfo, que es la agencia estatal enfocada en mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país. Ella incluso conoce muy bien los emprendimientos porque fue durante más de 3 años directora ejecutiva de Startup Chile. Rocío, un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Partamos hablando de tecnología, de innovación, porque es lo que estos 5 panelistas saben mejor que yo y mejor que quizás cualquiera de nosotros. Y quisiera que nos vayan contando, desde su punto de vista en particular, esta es una pregunta general para todos, ¿cuál fue la última innovación que su firma o sector que representan pueden destacar como disruptivo? By example, let's start with you, Xu. What is the latest upgrade, the latest innovation that Huawei show us to the entire world? As many of you know, Huawei
this is our 50 years here in Chile. We're going to always start always here's how it works. And our business has evolved over the last 30 years from working with telecommunications, Shu, let's start again. Tenemos que revisar el audio de Shu. I'm going to ask you again, but let's start first before with Abby. Okay. Empezamos contigo sí, en español. Bien. Muy bien. Está bien. Abby. Go ahead. Ok, Abby, ¿cuál fue la última innovación que Amazon Web Services ofreció al mundo? Bueno, esa es una pregunta para nosotros difícil escoger el último, porque el año pasado, en 2017, lanzamos casi 1.500 productos y servicios. Entonces, hay productos y servicios de todas las diferentes áreas. Lo que puedo decir es innovación para nosotros es algo que es en nuestra sangre y constantemente estamos innovando. Entonces, no puedo nombrar uno. Todos los días, Corner Shop. Bueno, yo creo que en el caso nuestro, que somos una compañía muy joven que lanzó el servicio hace recién 3 años y medio, yo creo que el modelo de negocio nuestro fue la gran innovación, ¿cierto? Fue entregar productos partimos con supermercado, pero ya estamos expandiendo otras categorías en 1 hora. Y eso en Latinoamérica fue bastante innovador y bastante revolucionario, ya que no había manera de comprar algo online y recibirlo en menos de 2 o 3 días antes de que nosotros lanzáramos nuestro servicio. Y Matías, en Notco, yo mencioné la mayonesa, pero eso ya la tienen hace un tiempo. Sí, bueno, para mí yo creo que es más importante haber creado una empresa tecnológica que esté apuntando a una industria totalmente distinta para mejorar un entorno alimentario que hoy día es paupérrimo. Usar la inteligencia artificial, usar la biología molecular y combinar estas dos ciencias que no se han combinado antes para lograr un objetivo súper común. Estamos hablando de alimentos, ¿no? Pero algo tan básico, pero tan importante a la vez en la vida humana, en la vida de todos nosotros, creo que fue una innovación tremenda, haber juntado un astrofísico con un doctor en biotecnología, experto en genómica de plantas, siendo yo alguien que cachaba re poco de ciencia, para atacar un problema que creo que va a ser uno de los problemas más relevantes de los próximos 30 años. Esa fue nuestra innovación, eso fue repensar una industria desde cero, olvidándonos todos los parámetros, todo lo que existe, todo el paradigma de la industria de alimentos. Esa fue nuestra gran innovación, en verdad. Desde el punto de vista de Corfo, ¿se acuerdan de alguna innovación, alguna empresa que digan, saben que esto nos llamó la atención el año pasado? Entre innovación y emprendimiento sí. Apoyamos más de 1.500 iniciativas al año, así que somos industria agnósticos, todos bienvenidos ahí a postular entre productos, servicios y procesos, pero internamente la Corfo este año cumple 80 años y yo creo que nuestra principal innovación desde el segundo semestre del 2018 fue simplificarnos. Dejar de hablar corfiano, hacer un lenguaje más simple. De repente pensamos que la innovación es algo complejo, pero no necesariamente es así. De repente pasa por mirarse al ombligo y empezar a simplificar cosas y a quitarse cosas que uno tampoco necesita muy encima. Así que yo creo que la principal innovación adentro de Corfo ha sido la simplificación y reconectarnos con aquellos que quieren innovar y emprender. A veces innovación no significa sacar algo nuevo, sino que hacer algo mejor de lo que se estaba haciendo antes. Shu, okay with the sound right now? This is better? Better, yeah. Excellent. So, maybe we should start the innovation from here, huh? I repeat my question. Which do you think is the latest innovation that Huawei Cloud offered to the world? I think this, because Huawei's business, as I tried to say, Huawei's business, we span from telecommunication to devices to enterprise to cloud. I think 2 things I want to mention here. We have been in this telecommunication infrastructure business for 30 years. We continue innovating in this space. Look at the 5Gs. I think we are leading innovator, leading investors into 5G technologies. I think 5G, it is going to become a fundamental infrastructure for the digital economic, right? I think the second thing I want to mention is cell phones. I think probably there's a lot of people here using a Huawei cell phone, hopefully. So we have been
really innovating in this space, from cameras to the recent artificial intelligence chipset in cell phones. So I think driving, improving user experience. Let's continue with you, Shu. Do you think, or which do you think is the level that right now people are storing all their data in the cloud? People, even companies, are right now, I don't know, 50% of all the data in the cloud, or is a little less percent, and the majority is still in computers, in hard drives? I think we look at the segments, right? If consumers, for all the consumers, we have been using cloud. We're using cloud to store our data for the last many years, right? Many years. That's definitely more than 50% of the consumers' or individuals' data, our pictures, files in the cloud, without even realizing it, right? I think from enterprise, big enterprise, including government and banks, the rate is not that high. You know, certain percent of certain countries, certain industries have a higher percent than others, but it's a long way to go. Right? For small, medium business, much higher percentage of data storage in the cloud. El resto de ustedes, desde sus perspectivas, ¿cómo ven la nube, la información online y cómo se interactúa también con su negocio? Por ejemplo, Cornershop como servicio app de última milla, me imagino que deben tener algunos servidores, pero prácticamente todo su bagaje, todo su desarrollo como empresa está precisamente en la información que está en la nube. Sí, o sea, toda la información que pasa por Cornershop queda almacenada en la nube y esa es la razón por la cual una persona que tiene varios celulares o a lo mejor compra a veces en la web y otras veces en su celular puede ver todo su historial de pedido y queda toda su información de pago, de direcciones, de número de teléfono, etcétera, lo cual es súper conveniente para el usuario porque no tiene que nunca volver a ingresar nada, etcétera. Amazon es bueno, ejemplo concreto de esto. Sí, nosotros tenemos más de 1 millón de clientes globalmente que están usando en nuestra plataforma de nube y un 70% de los startups escogen nosotros. De hecho, uno de mis panelistas me comentó antes de subir al escenario que ellos, Matías me comentó que ellos usan la plataforma nuestra. ¿Sí? ¿Notco? Sí, sí. ¿Y qué ocupan específicamente de los servicios de Amazon? En general ocupamos los servicios para poder entrenar nuestro algoritmo, ¿no? Al final nosotros tenemos un algoritmo que lo hemos humanizado, ¿no? Y le pusimos Giuseppe. Disculpa, ¿entrenar el algoritmo? Sí, claro. Hay que hablar más. Necesito algo más de definición o acercamiento, porque hay una película que se llama Entrenar a tu dragón, pero eso también suena bastante lejano. Nos va a dar un curso. ¿Qué es entrenar un algoritmo? Por favor. Ok, no me quiero extender mucho, pero en el fondo nosotros lo que estamos tratando de hacerle entender a un computador es qué sentimos nosotros cuando ponemos un alimento en nuestra boca, ¿ya? Si es dulce, salado, nos gusta o no nos gusta, por qué no nos gusta y por qué nos gusta, ¿vale? ¿Por qué un pedazo de filete se siente distinto cuando uno lo cocina a la plancha, en el horno, las texturas, los sabores y un montón de cosas? Hacerle entender a un computador lo que sentimos no es fácil, ¿no? Es enseñarle a un niño a poder explicar o poder entender que lo dulce es lo dulce, lo salado es lo salado, que no me voy a comer una mayonesa que es negra, aun cuando tenga sabor a mayonesa, o no me voy a comer una leche que tiene todas las propiedades nutricionales de la leche y la funcionalidad, pero en realidad es ácida, ¿no? Hay que enseñarle a un computador a que entienda esto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el tiempo es generar bases de datos, de un montón de datos, de fuentes de datos distintas para que el algoritmo, en el fondo, entienda que existen conexiones entre los parámetros moleculares de los alimentos y la percepción humana del sabor y la textura. Entonces, lo que hace este algoritmo que se llama Giuseppe, ¿ahora puedo empezar? Ya. Entonces, lo que hace el algoritmo, que nosotros lo humanizamos y le pusimos Giuseppe, es simplemente hace una predicción de qué ingredientes vegetales tiene que combinar para poder resultar en algo sensorialmente igual que la leche, la carne, el queso, el huevo, etc.
Entonces nosotros sacamos un montón de formulaciones del algoritmo, lo ponemos en el laboratorio y probamos. Probamos cosas buenas, probamos cosas malas, donde todos esos datos sensoriales se van de vuelta al algoritmo. Entonces empieza a cachar que las cosas dulces nos gustan más que las saladas, que el chocolate, lo que nos gusta del chocolate es el sabor, pero no nos gustan las calorías y las grasas y un montón de otras cosas. Entonces, ¿cómo empezar a mejorar todo lo que ya conocemos? ¿Cómo hacer que la gente coma mejor sin siquiera darse cuenta? ¿Vale? Ahora, esto es un computador, vive en la nube, ¿no? No es algo... Cada vez que la gente va al laboratorio dice, queremos conocer a Giuseppe. Giuseppe es aire, ¿no? No existe. Está todo en la nube, entonces, ¿cómo nosotros entrenamos ese algoritmo? ¿Cómo establecemos las bases de datos? Aquí está. Usamos Amazon, al fondo subimos las bases de datos, hacemos los módulos de entrenamiento y hacemos los módulos de procesamiento al final. Bueno, si bien Amazon, y esto también para que opinen todos, si bien Amazon u otros ofrecen este tipo de servicios, de todas maneras el talento, el éxito o el fracaso va a depender de las personas que están detrás del emprendimiento, que entrenan a ese algoritmo. De todas maneras, el talento sigue estando en la capacidad humana, ya vamos a hablar de inteligencia artificial, pero la capacidad humana de entrenar y decirle a ese algoritmo qué es lo que tiene que sentir, qué es lo que tiene que rechazar, cómo nos gustan las cosas. Yo creo que acá es clave y los dos ejemplos que tenemos de Corner Shop y de Notco son maravillosos porque hay mucha percepción de qué va a pasar con los empleos, ¿cierto? Y yo creo que tenemos que empezar a migrar a una cultura en donde efectivamente nosotros somos finalmente los que entrenamos a las máquinas, nosotros hacemos que las máquinas reaccionen como nosotros queramos y ahí tenemos que empezar a educar en bajar el miedo a la tecnología. Yo creo que todavía hay mucho terror de, oye, Not Company, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a generar capital humano avanzado que efectivamente empieza a conectar esta falta que tenemos de movernos más rápido al mundo tecnológico? Así que yo creo que ahí tenemos harto trabajo que hacer todos, no solamente el sector público y privado, sino que como sociedad, cómo nos movemos a la generación de capital humano avanzado para que efectivamente tengamos muchos más casos de éxito como lo son Corner Shop y de Not Company. Avi quiere complementar. No, yo comparto totalmente y por eso el año pasado lanzamos un producto nuestro de aprendizaje de nube, AWS Educate, bueno, es en inglés y ahora español y portugués y lo lanzamos aquí en la región. Y tiene 12 módulos de aprendizaje precisamente de diferentes áreas como inteligencia artificial, desarrollo de software, empezando con computación 101, ¿verdad? Que es cloud, que es nube, y es un herramienta bastante robusto, totalmente gratuito online, en donde estudiantes y educadores pueden empezar a familiarizarse en forma autoasistida. Y sí, comparto totalmente que esta capacitación es muy importante. Ahora, por ejemplo, Daniel, en el caso de Corner Shop, ¿son ustedes los que lideran la empresa, los que deciden qué tipo de entrenamiento le tienen que hacer al algoritmo? ¿O también los clientes, a través de sus pedidos, quizás sin saberlo, también le están dando instrucciones de cómo hacerlo? Bueno, en general estas máquinas de entrenamiento, estas máquinas de aprendizaje se entrenan con los datos que uno va generando de la operación. Entonces sí usamos muchos de los datos que se van generando por el uso mismo que dan los clientes a nuestro servicio para entrenar estas máquinas de aprendizaje. Nosotros lo usamos principalmente en la operación para hacer estimadores de demanda, para hacer estimadores de cuánto nos vamos a demorar en hacer un pedido, dependiendo de una serie de parámetros, ¿cierto? Del tamaño del pedido, de la ubicación, dónde va, la capacidad actual que tiene el sistema, etc. Entonces sí usamos muchas de estos datos para entrenar estas máquinas de aprendizaje, pero al mismo tiempo la gran parte de Corner Shop no tiene que ver con Machine Learning, tiene que ver simplemente con una aplicación de e-commerce que facilita la vida. Ahora, y quizás queme contigo, Daniel. Ustedes, Walmart invirtió en ustedes, yo lo decía, el mayor éxito de un emprendimiento en nuestro país. ¿Por qué creen ustedes que fueron capaces de desarrollar una tecnología, en este caso en el servicio de última milla, mejor de lo que podría desarrollar un gigante mundial como Walmart? Uno podría pensar, Walmart podría contratar
25, 30 ingenieros top y quizás desarrollarlo mejor. Pero ellos dijeron, no, nosotros no tenemos esa capacidad. Sí la tienen un emprendimiento chileno. ¿Por qué creen ustedes que sucedió eso? A ver, yo creo que tiene que ver un poco con que cuando hay algo que está hecho y que está funcionando, quizás es mejor comprar eso que construirlo uno mismo. De la misma manera que cuando uno va al supermercado, uno a veces compra una pizza que viene preparada, ¿cierto?, para no tener que prepararla uno, porque ahorra tiempo y ahorra, qué sé yo, una serie de cosas. Entonces, y creo que tiene que ver también con el ADN de nuestra compañía. Nosotros somos una compañía fundada por 3 ingenieros, 2 de los cuales somos ingenieros de software. La mayoría de las áreas de Corner Shop están manejadas por ingenieros de software y en todas las áreas de la compañía hay ingenieros de software. Entonces es una compañía con un ADN tecnológico, con un ADN de software, que es muy distinto del ADN de Walmart. Walmart es una compañía de retail, es el retailer más grande del mundo, una compañía enorme, que tiene mucha historia. Y su expertise está en la economía de escala. Exactamente, el expertise de Walmart está más en el retail, no tanto en la tecnología. Entonces ahí hubo un match muy potente, porque nosotros, al ser una compañía de tecnología con foco en el retail, al contar con las espaldas de una empresa como Walmart, podemos avanzar mucho más rápido, y al mismo tiempo Walmart tiene mucho que aprender de cómo operamos nosotros y cómo hemos desarrollado nuestra compañía. Hoy complementando cortito, el ejemplo de Corner Shop es vital, y aquí cómo sacas de tu día a día tu empresa que es tradicional. Y la mejor manera de hacerlo es trabajando con startups, porque son el componente que hace que tu empresa sea diferente. Lo hemos visto en Startup Chile los 3 últimos años, haciendo match entre necesidades de las empresas y soluciones de las startups, y ha tenido resultados súper positivos. Entonces, un llamado acá, aprovecho de pasar el dato, todas aquellas empresas tradicionales que todavía les incomode la palabra innovación, que no sepan cómo hacer las cosas de manera distinta, pero que tengan sus problemas bien identificados, empiecen a buscar emprendimientos, y ahí están todas las aceleradoras de negocio y obviamente Startup Chile para apoyar. In that case, Shu, how often Huawei choose entrepreneurs to develop their new products for Huawei instead of Huawei do it itself? Let me just follow up on the discussion we had just now. I think this is one trend that we have observed for the last few years. What is happening? Look at on the stage, we have 2 very good startups from local companies, local talents, right? For the last 20 years, think about the model. The innovation model last 20 years was kind of a centralized innovation model. A lot of things happened in Silicon Valley, a lot of things happen in Shenzhen, but it's a concentrated innovation. I think what we observe for the last few years is really become a distributed innovation. We want to pull all the intelligence, not just from US or China or a concentrated city or spot, but across the globe. I think back to your question, that's what we are doing right now. We have research centers in 16 countries. So we want to really leverage the local talents and the local innovation to help us, to complement Huawei. So you have extend your research, and I think that's very funny because here in Chile we are so creative that we call ourselves the Silicon Valley to make the match with Silicon Valley. And I think that's a mistake because I'm going to copy what they are doing there. No, let's do something different. Exactly. I think it's a collaboration is complement to each other, right? So as I said, we have research centers. One-third of our employees actually work outside of China. I think that really helps us. Abby. Sí, iba a agregar que realmente Chile es un país de emprendedores, y nosotros trabajamos con Startup Chile con el programa de AWS Activate, con becas para créditos de nube y para apoyo técnico, y hemos visto startups, no solo esos que están aquí conmigo ahora en el escenario, pero muchísimos muy buenos emprendedores aquí en el país.
quisiera precisamente hablar de eso porque supimos la semana pasada que en 2018 se creó la mayor cantidad de empresas en Chile desde que se tiene registro. Obviamente son sociedades, algunas que pueden durar un día o dos, pero el número está. La pregunta es, ¿esa cantidad en número está acompañada también de un nivel de calidad que también es alto, ya que lo estabas comentando, Avi? La calidad de los emprendimientos en nuestro país, si estamos en el ámbito tecnológico, ¿es de calidad mundial? Yo creo que sí. Vemos dos ejemplos aquí. La verdad, lo bonito de un startup es que puede tener una idea, puede empezar a correrlo usando nube y si no resulta, pues puede ir y experimentar con otra idea. Entonces, esto es lo bonito de poder usar nube como plataforma de experimentación para una idea de un startup. Pero en términos de calidad aquí, yo creo que sí. Claro, porque Daniel y Matías representan empresas que son íconos en el último tiempo, pero ¿cómo ven ustedes a sus pares, a los que también están desarrollando tecnología en otros sectores? Dicen, oye, ¿sabes que Chile nosotros no somos solo nosotros? Hay muchas buenas ideas. O sea, de todas maneras, hay muchas ideas muy buenas dando vuelta y cada vez más. Fintual es otra de mis favoritas chilenas, que también tiene una proyección espectacular. Pero ahora yo me voy un poquito más atrás a las preguntas anteriores porque soy un poco contrario al resto de las opiniones, ¿ya? Trabajar con compañías grandes es muy difícil, son mamuts tremendos. Que en el fondo nosotros como emprendedores siempre vemos una salida al decir, oye, ¿te interesó a Nestlé lo que está haciendo Notco? O le interesó a Coca-Cola y Coca-Cola que te quiere ofrecer un proyecto. Y uno está y persigue el sueño de Coca-Cola y no el tuyo, necesariamente, porque las directrices están hechas y definidas por las compañías grandes. Es mucho mejor apoyarse en un crecimiento. En el fondo, yo estoy más relacionado a la industria de alimentos, ¿no? Sí. Pero tuve ahí una tendencia tremenda de la industria de alimentos a hacer exactamente lo que hicieron Walmart con Corner Shop, ¿no? Compran capacidades que ellos no tienen y compran velocidades y tecnologías que ellos no pueden implementar en su compañía porque son mamuts gigantes que les cuesta moverse, ¿no? Que para aprobar una decisión hay que pasar por 40 comités y las culturas son totalmente distintas. Hoy día está cada día más puesto el foco en pocas cosas y hacerlas bien, porque hay muchos competidores saliendo en todas las industrias. Entonces es más fácil para alguien enfocarse en lo que hace bien y comprarse lo que no sabe hacer que juntarlo. Entonces nosotros en general los emprendedores pecamos en un principio, estoy hablando como en las etapas iniciales, ¿no? Nos vuelve loco y nos sentimos bien cuando una empresa más grande nos mira, ¿no? Pero ojo, nosotros hemos trabajado con compañías grandes y casi morimos por eso, ¿cachai? Porque tuvimos que adaptarnos nuestra cultura, nuestras velocidades a otros parámetros que no estábamos acostumbrados y no podemos subsistir de eso. ¿Cómo han sido los primeros meses, Daniel? Precisamente esa relación, Corner Shop, Walmart, como lo que decía Matías. Bueno, todavía no se aprueba este deal, todavía está pasando por un proceso regulatorio en México, se acaba de aprobar en Chile, así que todavía nosotros seguimos siendo una compañía independiente. ¿Cómo lo proyectas? ¿Cómo lo proyecto? Bueno, creo que va a ser bien interesante porque obviamente tener toda la infraestructura de Walmart apoyando este emprendimiento nos va a ayudar a crecer más rápido, a poder crecer no solo geográficamente, más ciudades en los países donde estamos, países nuevos, sino que también abrir otras categorías y eventualmente seguir creciendo en todas las dimensiones en las que podemos crecer. Sí, Shu, you want to comment? Yeah, let me try to defend the big companies a little bit. Right? Let's debate. No, we are a big company, 180,000 employees, hundreds of billions of revenue. But I think what you said is definitely proved what I said before. That was the old days. Big company, that's how it works. It's centralized, is innovation, is so I think really we understand that. We understand that. So how to make this new, even in the next 20 years, how to make sure the innovation happen in a distributed way. Yeah. It's not in a centralized way, right?
to, as you point out, we complement each other, right? We have resources, deep pocket, reach the market. We have global understanding, understand a lot of issues from a global perspective, a lot of different angles. That's sometimes for small companies, it's hard to have. But we also lack of speed, as you said, velocity, right? So I think how we figure out a way together from Silicon Valley to China to Chile, how we figure out a global innovation system, I think that is key, right? It's from a centralized model to a distributed model. Yeah. Y yo voy a agregar algo a eso, es que nosotros tenemos lo que llamamos el two pizza team, que es el equipo de 2 pizzas. Que si el equipo es más grande que lo que se puede comer en un almuerzo, 2 pizzas, entonces tal vez es muy grande para innovar. Entonces es mantener esta descentralización, empoderar equipos pequeños de poder seguir innovando, aunque son dentro de una empresa grande, ¿verdad? Porque obviamente Amazon Web Services es una empresa grande también. Quisiera preguntarles por el rol de la educación, un tema que en Chile está absolutamente vigente en la coyuntura. Ya lo sabrá el próximo panelista, que es el presidente Sebastián Piñera, cómo el tema de la educación y distintos proyectos se toman en la discusión pública. Y quisiera preguntarles, ¿se puede educar para innovar? ¿Se puede educar para desarrollar tecnología? ¿O es solamente darle las herramientas a alguien que ya tiene el talento dentro? Como dicen, no se creó la escultura, sino que uno sacó la piedra restante, algo así, más o menos sí. La frase, pero ¿se puede? ¿Cómo hacer esa combinación? Yo creo firmemente que se puede aprender. Sí. Yo creo que hay gente que nace con el gen de la creatividad y estar constantemente innovando, pero sí creo que es súper aprendible y lo hemos visto en empresas, lo hemos visto en personas que tenemos mucho de cultura. Chile es un país chaquetero, vertical, tradicional, entonces expresarte y decir cosas distintas es como debatir contra el sistema. Y ahí es donde hemos estado bien en la sombra en temas de innovación. Entonces, cómo nosotros empezamos, antes de innovar, sino que decir, oye, atrévete a decir tu opinión, atrévete a decir las cosas. Sí se puede ir al jefe directo sin pasar por autorizaciones previas y conversemos entre todos. Eso es súper enseñable. Yo creo que ahí tenemos un desafío, tanto, como lo decían antes, del mundo público, privado, de que las mallas curriculares no están avanzando a la velocidad que necesitamos con los cambios tecnológicos y cómo las empresas también se hacen cargo, y ahí tenemos grandes empresas que están haciéndose cargo de temas de ir a las comunidades, desde los niños hasta las universidades, hasta sus mismos empleados, a cómo empezar esta transformación digital. De hecho, sí. Avi, tú lideras una parte de Amazon que tiene que ver precisamente Amazon Educate, creo que es el nombre. ¿Qué les enseñan? Les da niños, bueno, es para 14 años y mayor, los herramientas de entender cómo pueden experimentar y usar nube para sus ideas y que no sienten el miedo de fallar. Este es otro componente, ¿verdad? Que puede ir experimentando, aprendiendo y que no sienten miedo de fallar. Nosotros hemos trabajado igual con fundaciones aquí como CODEA, que hemos apoyado ellos con cursos digitales para estudiantes, y los estudiantes que tienen acceso a esto, poder desarrollar ideas. Es increíble lo que vemos, que ellos sí están capaces de ser emprendedores y ser innovadores cuando uno les da la oportunidad. Usted, sí, Daniel. Sí, yo pienso que Chile lo que tiene que hacer es mirar los modelos que han seguido países más pequeños, no mirar Silicon Valley, porque Silicon Valley tiene una serie de cosas estructurales que para Chile son imposibles de replicar, como el tamaño del mercado, la cantidad de migración de alto nivel que reciben, etc. Pero Chile sí puede mirar a países como Suecia, como Singapur, como Israel, que son países mucho más chicos que Chile en términos de población, pero que son inmensamente mucho más innovadores que Chile en cuanto a la cantidad de compañías internacionales que sacan, en cuanto a la cantidad de innovación que producen. Y
Y creo que eso tiene que ver con un pequeño primer paso, que es que los emprendedores locales siempre, o en la inmensa mayoría de los casos, en países como Singapur, Israel o Suecia, parten mirando hacia afuera y crean un servicio que no solamente le sirve a los suecos, a los israelitas, etcétera, sino que es un servicio o un producto que es internacional. Y creo que eso se ve muy poco en Chile. Y Chile, siendo un país pequeño, con una economía concentrada, creo que es fundamental para que haya más innovación que los emprendedores partan desde el principio mirando hacia afuera. Y creo que eso sí se puede aprender. Y creo que, en general, creo que cualquier cosa se puede aprender. Se puede aprender a innovar, se puede aprender a emprender y se puede aprender también a pensar en grande y hacer las cosas de manera más internacional. También creo que hay un problema cultural en Chile y que el emprendimiento no tiene que ver solo con que haya fondos de inversión, no tiene que ver solo con que hayan emprendedores, tiene que ver con que la sociedad completa tiene que volverse más emprendedora. Y eso tiene que ver con que, por ejemplo, cuando un emprendedor va a donde una gran empresa, como decías tú, a presentar su proyecto, esa gran empresa no desconfíe de esta pequeña empresa solo porque es pequeña, o solo porque es nueva, o solo porque todavía no tiene muchos clientes. Se necesita que la gente que está en posición de tomar decisiones también piense emprendedoramente y también abrace el emprendimiento, abrace a los emprendedores, les compre sus servicios, les compre sus productos, invierta si es que está la capacidad de invertir, etcétera. Pero eso es parte de toda una sociedad que tiene que irse volviendo más emprendedora. No tiene que solamente ver con un ente, sino que con la sociedad completa. El ecosistema. Sí. Yo creo que, o sea, lo mismo. Yo opino parecido al Dani. Aquí al final, este es el típico dilema, ¿no es cierto?, de los líderes nacen o se forman, ¿no? Yo aquí tengo una confesión más o menos. Yo una vez hablé con Daniel, hace 7 años atrás. Tuvimos una llamada por Skype. No se va a acordar, ¿ya? Pero yo tuve una llamada por Skype con el Dani, me lo consiguió mi viejo, hice todas las conexiones para que me diera un tiempo. Y cuando estaba, creo que en Groupon, estaba ahí saliendo de... Y hablé con él, tenía mi primera idea de emprendimiento. Creo que la llamada duró 12 minutos, habíamos agendado 1 hora. Duró 12 minutos, me destruyó la cuestión en 2 segundos y fue como, ¿qué hago con 2 esto? segundos que te dijo, mala. O sea, más que mala es, no pensaste nada, no pensaste, vaya a irte a Estados Unidos, quiénes son tus competidores, querís terminar en Argentina, quiénes son tus competidores, qué se está haciendo alrededor de esto, yo no sabía nada, entonces duró re poco en realidad, tenía poca sustancia para poder conversar con el Dani, ¿cachai? Y después, otra, en el fondo... Estuvo bien lo que te dijo. Fantástico, fracasé como... Estuvo bien. O sea, fue mi primer emprendimiento, fracaso mal, ¿cachai? Y después, yo conocí a la Rocío, justo después de mi primer emprendimiento exitoso, ¿ya? Que hice una venta y todo. Pero conocí a la Rocío a principios del 2015, ya en Berkeley. Cuando estaba haciendo el doctorado la RO y la conocí y de verdad, o sea, mis capacidades de emprendedor eran 0, yo era pésimo, ¿cachai? No sabía pensar bien. Entonces, creo que... Y cuando empecé en Otco, tampoco era no era un buen emprendedor, ya no era un buen líder. Fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Tuve una visión, que la visión se va construyendo en el tiempo, y la visión, obviamente, se tiene que compartir, se tiene que ejecutar, modelo de negocio, un montón de otras cosas, ¿cachai? Pero en el fondo, para ser un buen emprendedor, hay que aprender, ¿no? Y yo decidí, con la venta que hice en mi primer emprendimiento, con toda esa plata me fui a estudiar a Estados Unidos. Y ahí fue cuando conocí a Rocío, después me fui a Harvard, también estudié allá, pero ocupé esa plata para aprender y no para emprender de una. Porque para ser un buen emprendedor tenéis que aprender, sí o sí. Y el buen emprendimiento, que también tiene que ver con ser un buen emprendedor, es cuando alguien, no sé si la palabra se tropieza o se topa con una oportunidad. Porque yo en el programa que conduzco en CNN Chile hemos entrevistado a muchos emprendedores, Matías es un ejemplo, que nos dicen que eso es algo que me sucedió, algo que donde yo estaba trabajando vimos que era una falencia, más que irse a la playa y ponerse a pensar, ¿cuál va a ser el próximo emprendimiento que voy a hacer? Eso parece que no sucede. Las innovaciones y los emprendimientos son oportunidades con las que uno o como empresa
se topan y ahí uno tiene que identificarlas. Shu, is that the experience, by example, in Huawei or when you were working in Cisco or IBM? I totally agree with the panel said. Innovation can be learned. And I want to extend that, actually think about it. I think innovation, being innovative, is a human nature. All of us look at things you do day to day, morning, some of the work that you do at your house. We are human natures being very innovative, right? I studied work in the US when I was much younger. Chinese has always, compared to our counterparts in the US, we are less innovative. But I always very disagree with that. If you have been in China, think about the Chinese food. We are very innovative on Chinese food, right? So now we talk about when people say innovation, it's really technology innovation. So what I'm thinking is this, or Huawei as a company, we look at this is how can we, as a big company, as government, how can we create that environment, the policy, the resources for people to innovate, to lower the barrier of innovation, to lower the failure, the cost of the failure of innovation. Cloud is a very good example. Think about cloud. We consider those startups are companies that are born in the cloud. They are cloud native companies. So cloud is really helping those startups to innovate fast, to fail fast, right? So a lot of government officers are here. I think that's also a responsibility of the government to create the environment for people to innovate, right? When you have the environment, think about capital. We do investment. The LabCos report, we got capitals, right? In the old days, when 30 years ago. Another thing is to, it's a big barrier is to find capital. But now we have capitals, right? Capitals everywhere. The people with money are looking for good projects. They are looking for innovators. So with the capital, with the policy, with the technology lowering the entry to innovate, I think every society will be a innovative society. Desde el punto de vista de Corfo, ¿está ese ecosistema o estamos con pasos pequeños avanzando? Yo creo que está avanzado en diferentes etapas. Yo creo que el tema de los emprendimientos ha tomado un vuelo increíble. Los emprendimientos tecnológicos estos últimos 5 o 7 años han tomado un vuelo maravilloso. Nos falta mucho todavía, yo creo, en las empresas, en las organizaciones que somos más tradicionales, de cómo abrir las puertas, cómo cambiar la mentalidad, cómo empezar a trabajar en conjunto. Hay mucho miedo al fracaso. Chile no es un país muy conocido por ser arriesgado y osado en sus decisiones. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esa cultura para efectivamente tener estos ejemplos y empezar a diversificar nuestra manera de hacer negocios desde extracción de recursos naturales a empresas tecnológicas? Yo creo que ese es el desafío, tanto la industria tradicional como también de los inversionistas. Tenemos bajas tasas de inversión en riesgo todavía. Exacto. Bueno, la innovación entonces ocurre fuera de la empresa generalmente, más que dentro. ¿Qué? Sí. Innovaciones general. Ideas como la de ustedes, la persona, por ejemplo, yo he escuchado muchos que también dicen, yo tenía una idea, pero en mi empresa no me pescaron, tuve que irme y ahí recién pude desarrollarlo. Uno tiene que salir de, como usted dice, los grandes mamuts, los elefantes blancos, para empezar a moverse como un ratoncito y ir creciendo. Yo pienso que una cosa que se ha visto mucho en los últimos años es que las grandes empresas están comprando cada vez más startups para innovar. Y están entendiendo que no toda la innovación necesariamente se tiene que hacer desde dentro. Eso es algo que se ve mucho en Silicon Valley, y muchas de las compañías más innovadoras del mundo innovan comprando empresas, ¿ya? Google compró Android,
no desarrolló Android desde cero. Sí. Y así hay una serie de otros ejemplos. Eso en Chile se ve muy poco, muy poco. Y parte de tener un ecosistema dinámico, un capitalismo dinámico y una cultura emprendedora es que las compañías grandes compren las compañías más pequeñas. Eso creo que está comenzando a cambiar en América Latina y creo que vamos a ver una gran ola de innovación y emprendimiento en los próximos años. Yo creo que al final 100% de acuerdo. De hecho, tú veis, todas las compañías ahora tienen su branch de Venture Capital, porque entendieron que desde dentro es difícil hacer una compra o cualquier otra cosa. Entonces tienen su... Y también que los emprendimientos están cada vez menos dispuestos a vender algo con mucho valor, ¿no? Si yo sé que estoy cambiando una industria, no la voy a vender, por lo menos no hoy día. Voy a desarrollarme harto hasta que otra grande me haga una mejor oferta o cualquier cosa, ¿no? Pero en el fondo, todos crean su branch de venture. Por ejemplo, hablando de China, nosotros recibimos el approach de Tencent, la compañía tecnológica más grande de China, un emprendimiento chileno, que venga Tencent y te hable para poder invertir en tu compañía, pero tuvo que ser Tencent Ventures, no Tencent ellos, ¿no? Y toda la sociedad se va modificando también con los ejemplos que van pasando. No podemos pedirle a una sociedad que diga, oye, más capital, comamos emprendimiento todo el día, estemos súper abiertos al emprendimiento. Necesitamos más corner shop. O sea, no puede ser corner shop una aspirina a una sociedad, tiene que ser algo de largo plazo, ¿no? Y va a ser algo de largo plazo cuando vayan saliendo más corner shops. No puede ser que, o sea, a medida que va saliendo más corner shops en el mundo de la sociedad chilena, esto es contagioso y es exponencial. Entonces, mientras más corner shops vayan saliendo en Chile, o sea, olvídate cómo se va a dar todo automático. Bueno, en un rato más va a llegar el presidente de la República, Sebastián Piñera, levemente atrasado. Suele suceder porque hay muchas pautas, etc. ¿Qué es lo que se necesita por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Estado, para desarrollar un ecosistema de emprendimiento? Se necesita capital, se necesita beneficios o exenciones tributarias, se necesita generar redes de contactos, se necesitan foros como este, se necesita promoción afuera para mostrar los emprendimientos. Dennos ideas, ¿cómo la ven? Por ejemplo, desde Huawei, which do you think is a best tool that the executive power can give to create a good environment for entrepreneurship? I think in many areas, right? Think about education. It's definitely that's most of the countries' education state-owned. So start with education. Definitely, we should teach kids to innovate from very young age, right? To plant the seeds. The other, I think, is capital. Right? We keep going back, see why some of the society are more afraid of failure than others. I think it's because of the cost of failure is too high. If the cost of the failure is low, very low, then it's going to reduce their fear of failure, right? People tend to be more, innovative. I think government can do a lot in that areas, right? To help to reduce the failure. It's not just about culture. It's not, maybe one culture is more acceptable about failure than the other, but I think it's the tangible and intangible cost of failure is sometimes stopping people from innovating. Quería decir algo sobre su pregunta inicial, dónde vienen las ideas para emprendedurismo. Y nosotros, como Amazon Web Services, escuchamos lo que dicen los clientes. Y muchos de los productos y servicios que hemos desarrollado y lanzado son porque unos clientes dijeron que queremos un producto que, por ejemplo, clasifica datos, entonces lanzamos Macy, etc. Entonces quería agregar eso. Pero en términos de su última pregunta, para mí, como hemos hablado de que nube cualquiera, que sea nuestra o otra, realmente apoya emprendedurismo. Creo que seguir en la línea que va el gobierno ahora con Cloud First para dentro del gobierno, poder tomar
decisión de compra de nube primero donde puede ser adecuado. Entonces, apoyamos la política de Cloud First. Sí, Por parte de Corfo, bueno, en temas de simplificación tributaria, ¿cierto? El Ministerio de Economía con Hacienda está trabajando en esos temas, así que vamos avanzando. También se apoyó la ley de pago 30 días, que yo creo que también es un gran avance para los emprendedores. Y por parte de Corfo, nosotros tenemos un presupuesto anual que es bastante único a nivel mundial dentro de los top 5 en temas de innovación, emprendimiento y productividad. Nosotros manejamos 170 millones de dólares de presupuesto anual. Entonces el capital está. Hay apoyo. Lo que yo creo es que donde nos tenemos que mover y en donde nos estamos enfocando ahora es cómo hacemos las conexiones, porque de repente hay emprendimientos que efectivamente tienen las conexiones necesarias para llegar a ciertas empresas o a ciertos actores, y nosotros tenemos todas las conexiones entre los grandes y los chicos. Como nosotros ayudamos a generar esos puentes de conexión, no llevarlos de la mano, pero sí darte el pase y decir, oye, mira, nosotros te podemos presentar a Amazon, por ejemplo. Yo creo que ahí falta transformar el capital en un smart money, en dinero inteligente que lleve no solamente dinero, sino que también apoyo y networking. Sí, yo he escuchado, y usted me podrá corregir, de que a veces es mucho lo que entrega Corfo. Es mucho el dinero estatal en comparación a lo que entra de capital privado, cuando en otros países es un tercio el capital, el capital público y 2/3 el capital privado. Acá es casi 3/4 capital público y 1/4 capital privado. Debiéramos ir hacia por lo menos una convergencia para que sea parejo entre ambos aportes. O sea, la inversión en I+D en Chile es del 0,38% del PIB. Somos el último país de la OCDE en investigación y desarrollo, y efectivamente 2/3 de esos son del Estado. Entonces acá vuelvo a poner el tema de decir, oye, acá hay un llamado a los privados que no es menor, que dejemos de ser tradicionales, que se nos va a pasar la ola tecnológica está, ya llegó. Siempre digo, no sé si estamos haciéndonos los dormidos o estamos dormidos, pero efectivamente hay que subirse a la ola y no hay que saber llevarla. Hay que surfearla, me dijeron el otro día, porque efectivamente tenemos que hacer el cambio y hay que invertir esa realidad que es con el capital. Desde dos emprendimientos exitosos, ¿qué se le pide al Ejecutivo para mejorar el ecosistema? Yo personalmente creo que sobra todo lo que tú dijiste, no falta, sobra. Recursos hay, Corfo. Somos unos privilegiados en Chile de tener una entidad como Corfo y tener a Rocío arriba de Santiago. Yo que la conocí... No están negociando con un capital, Bueno, en este momento. Faltan más Rocío en el gobierno. Lo que pasa, ¿a qué voy yo? Necesitamos un gobierno que valide el emprendimiento. ¿Cómo lo validáis? Diciendo si algo es bueno o algo es malo, ¿no? ¿Qué esperamos para poner un cartel en el aeropuerto que Uber es legal? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? En el fondo, un gobierno que te dice que te puede... Brasil fue así. Brasil, para que no existieran estas culturas perversas que se generan en las sociedades por freno a la innovación, el gobierno de Brasil puso un cartel en el aeropuerto, dijo, aquí es donde para los Uber, puso 7 guardias realmente gigantes para que no pase nada y que cada persona que entra a Chile, sea un inversionista o no, entre bien. La gente entra mal, porque el Uber le dice, mira, ándate acá, ándate allá, no sé qué, no sé si les pasó a la gente que viene de afuera, se hace un tremendo caos, ¿cachai? Todas estas culturas perversas se evaden cuando hay un ente regulador que verifica y valida algo que está cambiando. Uber no se va a ir, Uber es maravilloso, ¿cachai? En el fondo, y nada, necesitamos un presidente que se saque una foto en un Uber y diga esto es legal, ¿cachai? Y poner el cartel en el aeropuerto, y así sucesivamente con otras industrias también, ¿no? Que venga el Uber, se demora menos. Daniel, como emprendedor también, ¿qué se le puede pedir al Ejecutivo? O también, si quieren, a los parlamentarios, proyectos de ley de algo en particular que puedan ayudar al ecosistema. Bueno, en general yo pienso que los ecosistemas emprendedores se crean de manera privada y deberían crearse de manera privada.
no sé si algún burócrata en una oficina va a ser capaz de crear lo que hay que crear para que esto suceda. Yo, si tuviera el poder ejecutivo, me gastaría toda la plata en educación. Creo que lo que está ocurriendo en este mundo globalizado es que lo que están compitiendo son los sistemas educacionales al final. Y la innovación y todo eso viene directamente de la educación que recibió ese pueblo, ¿cierto? Yo creo que en general Chile es un país que históricamente no ha sido muy de innovar y creo que esos cambios tampoco ocurren de la noche a la mañana. Pero yo, si pudiera, me gastaría toda la plata en educación y también en cerrar la brecha de género. Creo que las mujeres tienen una capacidad cognitiva igual o superior a la de los hombres y creo que en una sociedad que viene de un resabio machista y patriarcal, en general no se explota todo el potencial que tiene la mujer, que es el 50% de la sociedad. Entonces es muy difícil competir globalmente en una sociedad que no le permite a la mujer desarrollarse plenamente con una que sí. Es fácil. Ahora, quisiera nuevamente volver al tema de la educación, por lo último que dijiste. Y quisiera que me dijeran, ¿educar en qué? Porque cuando yo le hice la pregunta hace un rato, pensé que me iban a decir, no, en computación, en informática, en ingeniería, pero ustedes mencionaron también educar en cuanto al atreverse, en cuanto a dejar atrás los miedos y darse nomás a la oportunidad de fracasar, a la oportunidad de innovar. Entonces hay que educar habilidades blandas, soft skills, o educar en hard skills, como puede ser informática, computación, periodismo avanzado también. So, hard skills or soft skills too, which we have to invest in education. It's an easy question, right? So you need both, right? You definitely need both. You need hard skills, you need soft skills. I think I want to comment a little bit back to the policy in this new era, this fourth industry revolution, back to the central topic of this panel. This time is different. It's very different. We look at it in few aspects very different than the other three, right? The technology is not driven by a single technology. This fourth industrial revolution is really driven by many different technologies, from big data to artificial intelligence to cloud, blockchain. It's a combination of all these technologies. It's very different. The other three is driven by steam power, driven by electricity. So it's a single technology. So this is the first difference. I think second difference is really this time the first three industrial revolution has been really helpful to help all those machines to replace human labors, right? But this time we see this fourth industrial revolution is going to replace a lot of repetitive intellectual works, right? Think about pathologists, you know. So what I'm saying this is we need a new way of thinking, right? It's really from government to big enterprise to startup. We are not afford to think linearly. This time is different. We need to think, we need to think differently, right? From how we work with government, because the regulations are important. It's not a right or wrong choice. It's a consensus. It's a consensus from the society, right? So that's I think that's my I would say closing point is everybody in this room, in the country, across the industry, from technology to agriculture to traditional sectors, mining, we just need to think differently. Yo creo que, Avi, tú mencionaste mucho más educar en cuanto al atrevimiento, al perderle el miedo a fracasos, que eso puede suceder. Sí, y comparto con Ju que es las dos cosas, ¿verdad? Obviamente estudiar lo que se puede hacer con TI nuevo, de nube, etcétera, pero también los skills, soft skills también son importantes. Tú que trabajas, Rocío, con startups todo el tiempo,
¿Dónde ves las principales falencias que deban ser? Con startups, antes en Startup Chile, ahora más con empresas. Y veo la diferencia. Yo creo que efectivamente hay un cambio de mentalidad que es súper necesario. Hay temas educacionales. Siempre nos referimos a las habilidades blandas como que fueran el hermano chico. Y de repente las organizaciones están eligiendo más por los soft skills porque los technical skills son mucho más entrenables. Entonces, ¿cómo hacemos mejores ciudadanos? ¿Cómo hacemos mejores profesionales? Que sepamos dialogar nuestras diferencias y de las diferencias yo siempre digo que salen las cosas nuevas, ¿cierto? Yo creo que ahí está la clave y la educación en todos los sentidos. Yo creo que hay un componente importante que le estamos diciendo a todo el mundo, tienes que ser innovador, tienen que innovar, las empresas tienen que hacer las cosas diferentes, pero nos quedan mirando y nos dicen, ¿cómo? No tengo idea cómo hacerlo. Y eso es pura educación. Entonces, efectivamente hay una tarea que vamos a empezar a hacer que tiene que ver con educar. De repente tenemos los incentivos puestos, pero la gente no sabe y las empresas no saben cómo ocuparlas. Entonces, la educación para mí parte desde los niños hasta despertar todos los ámbitos de creatividad, hasta cuando ya nunca es tarde para aprender y para emprender tampoco. Así que cómo empezamos a pensar diferente no importa la edad que tengamos. Hay mucha gente que dice, no, yo ya soy viejo, ya no voy a cambiar. Siempre se puede cambiar. Ahí, por ejemplo, Matías, desde que Daniel destrozó tu emprendimiento, lo lanzó al tacho de la basura, ¿qué aprendiste que marcó la diferencia, por ejemplo, ahora para llegar a Notco? Muchas cosas, que no te puedo decir una que especial que aprendí. Aprendí a escuchar, aprendí a aprender. Creo que una de las cosas más importantes, uno cuando en general es muy inmaduro, cree que se la sabe toda y no se sabe nada. Y en general te faltan tantos recursos, tantas herramientas, tanto por aprender y mucha experiencia, tiempo. ¿No? Muchas veces nosotros emprendedores en general somos súper ansiosos, ¿no? Súper ansiosos. Y nos mata la ansiedad. Y por ansiosos cometemos demasiados errores, ¿ya? Y que nos cuestan muy caros. La maduración es parte del aprendizaje de un emprendedor, para mí, por lo menos en mi caso. Hay otros gallos que tienen 18 años y tienen sus compañías de billones de dólares, entonces se diluye un poco lo que estoy diciendo. Pero en el fondo hay más casos en los cuales se emprende más viejo y se genera mayor impacto, ¿no? Yo aprendí a escuchar, yo aprendí a admirar a otra gente también. Aparte de los conceptos de business models y canvas y ese tipo de cuestiones que nada, no en una sala de clases vaya a aprender a emprender, pero sí el tiempo te da un poco de madurez y emprender más maduro te da más chances de éxito también. Perfecto. Y no tener hijos. Sí. Wow. Sobrepoblación. Shuyun, Avi Daniel Undurraga, Matías Muchnik, Rocío Fonseca, gracias por conversar con nosotros en este panel. Viviana, el público es tuyo. Un aplauso.